Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús: ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús le replicó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia nos enseña, porque ya dentro de la vivencia de la fe y de la espiritualidad, a lo largo de la historia se ha cometido muchísimos errores en este campo, y es a diferenciar el culto que se le da a los santos, que se le da a la Virgen, y el culto que se le da a Dios. Porque nuestro corazón siempre es muy tendencioso y a veces pervertido de comenzar a distorsionar los valores que se tiene en el orden de la vida, de los bienes. El pueblo, y sobre todo los judíos y los más letrados y los que más conocían, se arraigaron tanto en las tradiciones judías que eran buenas. Ellas no eran malas en sí mismas. Moisés había recibido, por ejemplo, la ley y había recibido muchos dictámenes de parte de Dios, pero absolutizaron tanto a Moisés y lo que Moisés le enseñaba al pueblo, que terminaron despreciando a Dios. Y el culto de adoración comenzaron a dárselo incluso a Moisés, y algunos preceptos que Moisés había impartido al pueblo tratando de que las cosas se hicieran mejor, y terminaron por olvidar los mandamientos de Dios. De hecho, Dios le dio solamente 10 mandamientos a Moisés, y después los convirtieron, el pueblo judío llegó a convertir, hay un conjunto entre preceptos, normas y mandatos, es una clasificación que ellos tienen más de 1.300 prescripciones. La gente, siguiendo a muchos de estos maestros, los seguía por puro miedo, porque sentían un cargo de conciencia tan alto, primero por el desconocimiento que ellos tenían, pero que sí tenían los maestros de la ley, y entonces la gente se iba detrás de ellos porque le resultaba a muchos imposible aprenderse en tantos preceptos, y ellos se valían de esas conciencias desfiguradas, maltratadas, confundidas, se aprovechaban de eso para manipularlas, y lograban manipular a muchos de conciencia, en nombre de Dios, en nombre de Moisés, en nombre de los milagros de Dios. Por eso cuando Cristo viene y comienza a impartir enseñanza,
los primeros que se comienzan a sofocar son los maestros de la ley. Porque la gente se está dando cuenta que en Cristo hay otro tipo de enseñanza y que además enseña con autoridad. ¿Por qué? Porque se impone, porque intimida, porque amenaza. No, porque vive lo que enseña. Porque hay una coherencia entre lo que Él dice y entre lo que Él mismo vive. Y porque la gente comienza a descubrir que hay una coherencia también verdaderamente con la ley. Porque estos maestros le imparten cargas a las personas, pero como Jesús mismo les dice, no mueven ni un solo dedo para vivirlas. Y si las intentan vivir, las viven de manera incompleta, no integral. Y por eso la gente se asombra con el Señor y dice, este enseña de manera diferente. ¿De dónde le sale esta doctrina? Este enseña con autoridad. De hecho, la autoridad precisamente es eso, el testimonio, la coherencia entre lo que se enseña y se vive de manera particular. Por eso alcanza una persona autoridad. De resto es una persona autoritaria, fanfarrona, dominante, manipuladora, y eso se puede dar, de hecho se da en la realidad concreta que nosotros vivimos. Por eso a veces hay tantas decepciones en el camino de la fe. Por eso a veces hay tantas decepciones y el concilio humildemente lo reconoce. La Gaudium et Spes dice que una de las culpas del ateísmo, dentro de todas que hay, es de nosotros los cristianos, por el modo de enseñar. ¿Qué está pasando hoy con Esteban? Que la gente lo escucha porque es un hombre coherente, porque tiene autoridad, pero resulta que su testimonio pues chilla con el modo de vivir de algunos de los fariseos que se han puesto como ejemplo, porque ellos se ponían como ejemplo del pueblo. Y aquí viene Esteban y comienza a vivir de una manera diferente y a enseñar de una manera diferente como ellos enseñan, y entonces lo acusan de ser un blasfemo. Ese está en contra de Dios. Y de hecho hay quienes les hacen caso a ellos también, y nos damos cuenta cómo termina Esteban hoy. Incluso conjuran a la gente, la engañan y la embolatan para decir que la enseñanza de Esteban es perversa. Y logran convencer a algunos para que acusen a Esteban de que está en contra de la ley, de que está en contra de Moisés, de que está en contra del templo, de que está en contra de la palabra del Señor, y era uno de los pecados más graves. De hecho, ese pecado se consumaba en delito y por eso debían morir apedreados. Y la lapidación ellos la utilizaban como una salvación para el reo y también para la gente. Y entonces por eso lo terminan difamando, desacreditando y luego lapidando, y resulta que Saulo pues es uno de esos. Que Saulo está encendido de celo por la ley. Él mismo lo dice, en cuanto a fidelidad por la ley, por esos preceptos, por esas tradiciones, yo era el más fiel. Me eduqué a los pies de Gamaliel, intachable, tan intachable que comienza a perseguir a los que verdaderamente están viviendo el camino de Dios. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Podemos encontrarnos con el verdadero Cristo y terminar diciéndonos, tú que me estás siguiendo, ¿por qué me persigues? Lo vamos a escuchar en el testimonio de San Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo sabe quién está hablando. De hecho le dice, ¿quién eres, Señor?
yo creí que te conocía, resulta que no te conozco. ¿Quién eres de verdad? Y le dice algo muy lindo, Dios. Sí, está hablando la Trinidad, yo soy Jesús, a quien tú persigues. A veces nosotros, por aferrarnos a preceptos y tradiciones humanas, en el ámbito espiritual y religioso, terminamos despreciando al mismo Señor. Y es lo que estamos viendo en este capítulo 6 de San Juan. Hoy dentro de la iglesia hay gente que se dedica a defender grupos, personas, pero las defienden a capa y espada. Vaya a ver si tienen ese mismo celo por la Eucaristía. Uno le puede escuchar a una persona en una conversación hablar media hora o más de una hora, hablando de cierto grupo y de Jesús por ningún lado. Se entusiasman y hasta lloran, ¿sí? Y se les enardece el corazón hablando de instrumentos. Y uno dice, ¿y Jesús? ¿Y la Eucaristía? ¿Y el Evangelio? ¿Y la palabra de Dios? Ese fue el nivel de ceguera al que llegaron los fariseos. Hablaban de una cantidad de cosas menos de la esencia misma de Dios. Y por eso Dios se encarnó y Él mismo vino y se nos mostró cómo era. ¿Por qué creen que en la Iglesia Católica hoy hay tanta confusión, división, maltrato? Porque eso sucede cuando no se conoce al verdadero Dios, cuando no hemos llegado a conocerlo verdaderamente como yo soy. Los judíos esperaban el maná mesiánico y ellos la tenían clara, sabían tanto, estaban tan llenos de conocimiento escatológico, sabían del fin de los tiempos. Teológicamente usted los cogía y les podían dar cátedra sobre el fin de los tiempos y se lo sabían muy bien, porque también hablaban de los últimos tiempos, que eran los tiempos mesiánicos, el día de Yahvé del que hablaban los profetas, y lo esperaban y se preparaban, estaban preparados para la llegada de ese día del Yahvé, el día del Señor, que iba a ser la plenitud de los tiempos cuando el Mesías se manifestara. Y uno de los signos, de acuerdo a sus elucubraciones ciegas, viciadas, untadas de soberbia, de vanidad intelectual, pero era espiritual, ¿sí? Ellos sabían cuándo iba a llegar. Cuando hiciera los mismos milagros que Moisés vio, y uno de ellos era que trajera maná del cielo. Y entonces por eso le dices, ¿tú qué signo haces? En pocas palabras, haz lo mismo que hizo Dios con Moisés, que le dio pan del cielo y oró y comenzó a caer el maná. Haz lo mismo para ver, te creemos. ¿Tú quién te crees? Así le están diciendo. Porque como Jesús les está templando la exigencia. Como decíamos ayer, Jesús no se deja trabajar por adulación, es libre. Aquí vinieron adulándolos, vinieron persiguiéndolos varios días. Y le decían, es que no hay nadie como tú, pero aquí les digo, ustedes, ¿por qué me buscan? Ustedes no tienen intenciones rectas. Se los dijo. Y entonces ya les incomodó y por eso comienzan a debatir con él. Entonces, a ver, muéstranos un signo para creerte. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Tú qué obra haces? Y está escrito, pan del cielo se les dio a través de Moisés. Y viene Jesús y les quita todo el argumento de que se pegan para
creerse las ínfulas que se creen, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Ustedes se ufanan porque ya habían caído, era tan grande la ceguera que habían perdido de vista a Dios y habían caído en la idolatría sin darse en cuenta. Pusieron a Moisés por encima de Dios. No fue Moisés el que se los dio. Por eso empecé diciendo que la iglesia nos cuida de esto como buena madre, de saber darle un culto debido a cada bien que tenemos en la iglesia. No es el mismo culto que se le da a los santos que el que se le da, por ejemplo, a la Virgen. Y no puede ser el mismo culto a la Virgen que el que se le da a la Trinidad. No puede ser igual. Nosotros no podemos poner a la Virgen por encima o igual a la Trinidad. Por ejemplo, Leonardo Boff sacó un libro poniendo a la Virgen al mismo nivel de la Trinidad en divinidad. Eso no está bien. Nosotros, por eso la iglesia nos enseña, porque la iglesia sabe lo frágil que es nuestro corazón y cómo podemos, a la hora de recibir ciertos bienes de Dios, poder trastornar en nuestra conciencia, que a veces está enferma, quién es el verdadero que nos da los beneficios. Y terminamos dando el culto de Dios, el agradecimiento y la alabanza a las criaturas que no son la fuente de bendición. Son instrumentos. Cuando nos llegan bendiciones a través de ellos, no más que instrumentos. Y por eso a los instrumentos Dios les dice: cuando eso pase, sepan que son solo siervos inútiles que hacen lo que les toca hacer. Y ya, eso no es mérito de nadie, de ningún instrumento. Es pura obra del mismísimo Señor, porque todos los bienes que nosotros recibimos, así los recibamos a través de la mediación humana, son solo de Dios. Y a Él solo se le da dar el culto y la adoración, a nadie más. Y aquí el Señor les dice: no fue Moisés el que les dio el alimento, fue mi Padre. Y en verdad les digo, porque el pan que baja del cielo y que viene de Dios es el que da la vida al mundo. Y aquí, mejor dicho, ahí sí se sube más, ¿sí? Porque les dice: yo soy ese pan. Les dieron maná en el desierto y sus padres comieron de ese maná y murieron. El que coma de este pan no va a morir. Ahí sí que se les sube más. Fue lo que pasó también con Esteban. ¿Por qué se enardecieron? Porque les dijo que solamente en Cristo, el verdadero pan, estaba la salvación. Solo en Él. A uno no lo salva un grupo, no lo salva una comunidad, no lo salva un instrumento. A uno no lo salva nadie en esta tierra. Solo hay un Salvador, uno, constituido por Dios Padre, y se llama Jesús de Nazaret, un solo Señor. Y esa fue la verdad que el Espíritu Santo le pidió a la iglesia proclamar y de la cual nos pide dar testimonio a nosotros. Por eso San Pedro lo dice claramente solo en Jesús encontraréis salvación. Aquel Jesús a quien ustedes mataron, asesinaron, entregaron, solo en Él se encuentra salvación. Seguro que si Esteban les hubiera dicho: vean, es que con ustedes nos podemos salvar, sin ustedes no nos podemos salvar. Yo sé que ustedes son la única ayuda para poder vivir en gracia, para poder convertirnos, para poder alcanzar las bendiciones de Dios. Seguro no le hubieran hecho eso a Esteban. Seguro que no se lo hubieran hecho. Pero solo en el Señor. Y esto tiene que anclarse profundamente en nuestro corazón. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. La gente se está muriendo hoy en el alma porque no está buscando a Jesús. Y todo el que lo busque, todo
el que lo busque, así sea ateo, creyente, no creyente, esté en el pecado más terrible, más hundido, todo el que lo busque lo va a encontrar. Y va a encontrar el perdón y la salvación en él. Por eso a través del profeta Jeremías, el Señor dice: llegarán días, oráculo del Señor, en que ya no serán las leyes en tablas de piedra, sino que yo mismo la escribiré en sus corazones, para que todos me busquen, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, y todos me encontrarán, porque ya no serán adoctrinados por hombres, sino que yo mismo los adoctrinaré. ¿Quién es el que mueve nuestro corazón interiormente sin que nos demos cuenta para terminar a los pies de Cristo? El Padre a través de su Espíritu. Y por eso la iglesia cree, y la iglesia es muy serena y confiada en eso, y habla de la misión universal del Espíritu Santo. Miren, sin que nosotros lo sepamos en estos momentos, por el sacrificio de Cristo en esta Eucaristía, el Espíritu Santo está llegando a muchas personas en el mundo. No por mérito nuestro, para nada, por el sacrificio de Cristo. Y muchos pueden estar encontrando a Cristo, la salvación y la conversión, a cualquier lugar donde vayan y les hablen de Cristo. Y si no les hablan de Cristo, hasta en un sagrario o frente a un crucifijo o una imagen, por el ofrecimiento redentor de Cristo, porque solamente salva. Por eso la Eucaristía, el concilio dijo algo hermosísimo y profético. La Eucaristía es la fuente de la vida cristiana. Si nosotros fuéramos más conscientes de esto, con cuánta alegría, con cuánta esperanza, con cuánta confianza viniéramos a la Eucaristía. Y tanta bendición derramaría Dios sobre todas las personas que nosotros trajésemos. La Eucaristía es la obra apostólica y misionera más grande que puede haber. Santa Teresita del Niño Jesús, que estaba atormentada por un condenado en Francia, el Papa escribió una carta hace poco bellísima, y ahí está en esa pequeña carta, ese testimonio. Lo habían condenado, creo que a la guillotina, y ella sufría porque a ella la hacía sufrir el destino eterno de su alma, que no se fuera a condenar. Y un día, estando en la Eucaristía, Jesús le hizo saber que si ella ofrecía una gota de esa sangre de él que se estaba derramando por él lo salvaría. Y eso le dio una paz y una felicidad, y dijo: lo único que yo tengo que hacer es ofrecer la sangre de Cristo por él y por todos los pecadores. Algunos autores dicen que Santa Teresita murió sin ver esta conversión, otros dicen que sí, porque al final el hecho real es que él pide, antes de ser ejecutado, pide un Cristo y lo besa. Y ese fue el signo de su conversión. Y Santa Teresita no tuvo que ir allá a predicarle, ¿sí? Ni él sabía quién era Teresa de Lisieux. Solo ofreció la sangre de Cristo en la Eucaristía, y ese hombre llegó a la fe. Cuentan de ella de un sacerdote que cayó en herejía y se apartó de la iglesia y enseñaba errores y fue excomulgado, y eso la hizo sufrir, y se le aferró a Jesús y le dijo: Jesús, tú eres el Salvador, tú no puedes dejar condenar a ese sacerdote. Y después de su muerte, ese sacerdote pidió perdón a la iglesia y volvió. ¿Por qué creen que Santa Teresita es patrona universal de las misiones? Hizo más misión, es patrona universal, hizo más misión que cualquier otro misionero. El otro que se le iguala, y la iglesia lo declara así, es San Francisco Javier. Los dos. ¿Qué hacía Santa Teresita? Pegaba su fuente de la Eucaristía. Era la Eucaristía. Para ella era... Ahí, estos días vino un sacerdote acá. Las hermanas aquí lo escuchamos. A mí me impactó esa homilía de ese padre, hablando de la confianza.
cuando citaba a Sor Faustina y decía que Dios se hacía dependiente de nuestra confianza. ¿Cómo se derretirá Dios cuando ve a un hijo que confía en Él? Le da lo que sea. Y por eso el Padre se siente tan consolado con Jesús. Jesús en la Eucaristía le pide la salvación no de uno, de todos. Así es Jesús con el Padre. Y la iglesia atrás, incluso la iglesia es atrevida viendo ese ejemplo de Jesús. Porque cuando hace la conmemoración de los mártires, en la plegaria eucarística, la iglesia le dice que nos tenga ya con ellos. Y le dice, no por nuestros méritos, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todo, pero allá le pide que nos lleve allá con los mártires, que con la Santísima Virgen María, con San José. Esa es la osadía de la confianza. Porque la iglesia que conoce la abundancia, ha experimentado la abundancia de los méritos de Cristo, solo se aferra a eso. Por eso no es a Moisés, no es al maná, no es a los instrumentos, no es a este grupo o a este otro en la iglesia. No, es a Cristo, y haciéndolo como lo hace la iglesia. La iglesia es bellísima, es hermosa, porque nos da testimonio de cómo se aferra a Cristo. Basta ver a la iglesia cómo se afana por la Eucaristía, por la liturgia, y cómo nos enseña a nosotros, sus hijos, a través de su ejemplo, la conciencia de la liturgia. Porque la esposa triunfante de Cristo, nosotros tenemos esa ventaja, que la iglesia no solamente somos el terruño de los vivos que estamos acá, es una parte, y es la más pequeña, ¿sí? Es la parte más pequeña. La parte más grande de la iglesia ya triunfó, están los santos. Y hay que mirarlos mucho a ellos. ¿De quién se pegaban ellos? De él. Nuestra santa colombiana, Santa Laura Montoya, esa mujer impresionante, el amor que tenía por la Eucaristía era desbordante. Entonces, hoy a nosotros somos los más bienaventurados, dichosos, porque hoy nos dice Cristo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Vivamos la Eucaristía con gratitud, con alegría, con la esperanza y la confianza de saber que sin merecerlo, el Señor nos trae aquí hacia Él para beber de todas las gracias que nosotros necesitamos y que Él quiere, ansía derramarlas en nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.